Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna, que se transmite desde www.iqueradio.wix.com/radio en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, en los controles Luis Huerta y en la producción Eduardo Vázquez, con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos. El día de hoy presentamos un tema de relevancia procesal penal, la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con nuestro invitado, el maestro en Derecho José Fernando González García, con la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo la medalla Alfonso Caso, docente certificado en temas del nuevo sistema del proceso penal acusatorio y oral por el Comité de Capacitación del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Ha sustentado los siguientes cursos relevantes: el curso para formación de jueces de ejecución de sentencias penales en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y la CETEC, cursos para la formación de preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, curso para actuarios del Poder Judicial de la Federación en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Judicial y diplomados en Derecho Sustantivo y Adjetivo Penal, actualización de juez penal de primera instancia, procedimiento penal comparado, Distrito Federal, Estado de México, sistema penitenciario actual, nuevo sistema de justicia penal acusatorio, actualización jurídica en materia penal, el impacto social de las drogas y su repercusión en el sistema penitenciario, sustracción internacional de menores en el marco del Convenio de La Haya y, un tema relevante, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bienvenido, maestro José Fernando González García. Muchas gracias, doctor Julio César. Agradezco la invitación cordial que ha hecho hacia mi persona en esta ocasión para venir a hablar sobre un tema que ha llamado mucho mi atención en el estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Saludos a todos los oyentes en este estupendo programa de Carta Magna, en donde el doctor Julio César Palacios Escobar se encarga de manera amable de hacer difusión de la epistemología jurídica como un método alternativo para el estudio de la ciencia jurídica. Y atendiendo a el título de nuestro programa, la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, maestro, ¿nos podría explicar qué es la antinomia? Desde luego, doctor. La antinomia es una figura que ocupa la filosofía y la lógica para encontrar contradicciones entre diversos temas o postulados que se enseñan precisamente en la filosofía y en la lógica que regula los principios lógicos. Uno de ellos es el principio de no contradicción o principio de contradicción que en su momento planteó el filósofo Aristóteles. Ese mismo postulado de la antinomia, que si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española, encontrarán que significa la contradicción entre dos leyes o entre dos principios. De manera que, utilizando esa antinomia como método en el estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos va a ser muy útil para hacer un comparativo entre lo que ha hecho el legislador en el trabajo y elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ya veremos
cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación única en materia procedimental penal contiene estas contradicciones que solamente las vamos a encontrar mediante el estudio dogmático del Código Nacional del que estamos hablando, o bien ya en la praxis jurídica, en la aplicación propia del procedimiento penal. Excelente, maestro. Entonces tenemos que también la etimología de la antinomia es anti-contra y nomos ley, ¿no? ¿Cómo se aplica la antinomia al derecho, maestro? Muy bien. La aplicación de la antinomia en el derecho va a buscar, en primer lugar, una premisa que siente las bases respecto de una institución sustantiva o procesal, sea en la materia civil, penal, administrativa, fiscal, constitucional, o dependiendo del objeto epistémico del que tenga enfoque el jurista. De manera que, llevado ese ejercicio intelectual al estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a fijar la atención en determinada norma jurídica que se encargue de regular una institución procedimental o procesal, y luego, en el desarrollo de las etapas del proceso penal, vamos a tratar de encontrar una semejanza entre esa primer premisa y la segunda premisa, y luego así hacer un comparativo para encontrar científicamente, con base en ese método de la antinomia, si no hay una contradicción entre lo que se postula en determinada etapa del procedimiento penal y entre lo que se establece en otra etapa diversa del proceso penal. De manera que, si hallamos una contradicción entre esas normas, entonces ahí hay un problema para la aplicación práctica en este caso, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y habría que advertir en su momento, o bien en la docencia, o en una obra literaria, o en la práctica, porque en la práctica también el abogado postulante escribe de ese problema que presenta la contradicción de leyes, para que así no se vulneren los derechos fundamentales del procesado, incluso de la víctima o del ofendido. Excelente, maestro. ¿Y cómo regula nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales la acción penal? Muy bien, doctor. Mire usted, quisiera abordar este tema de lleno, si usted así tiene a bien convenirlo, y para ello voy a ocupar un método que hace más de 2000 años usó un orador griego de nombre Andócides, quien, al acudir a los areópagos, que eran las especies de los tribunales, pronunciaba su discurso de manera seccionada, es decir, lo dividía en tantas partes fuera necesario para incluir en cada una de ellas una idea natural, una idea propia sobre lo que quería decir o pronunciar en cada momento de su discurso, y así al final conjuntar esas ideas para exponer de manera lúcida el contenido de su mensaje y lograr en dado momento la persuasión de los magistrados o de los arcontes. De manera tal que, llevando ese método de la atomización, considero conveniente dividir mi intervención acerca de la antinomia del ejercicio de la acción penal en diversas secciones. De manera que en la primera procuraré exponer las nociones de acción penal, enseguida la preparación de la acción penal y luego el ejercicio de la acción penal. En la segunda sección trataré acerca de la fuente histórica de la acción penal,
en la sección tercera, la ocuparé para exponer los fundamentos jurídicos del ejercicio de la acción penal, y a continuación en la sección cuarta, que destinaré a la regulación legislativa del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que haya concluido con esa cuarta sección, pasaré a la quinta sección, en donde igualmente procuraré hacer énfasis en las normas jurídicas contradictorias que establecen el ejercicio de la acción penal. De manera que en las partes finales de esta intervención, que será la sección sexta, hablaré de los problemas prácticos que presenta esa antinomia del ejercicio de la acción penal en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, pues vamos a iniciar con esta primera sección en la que trata acerca de las nociones de esas instituciones de la acción penal, la preparación del ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la acción penal. Y menciono nociones porque definir una institución, sea del derecho penal o del derecho procesal penal, sería tanto como limitar sus efectos, sus alcances, en este constante dinamismo del derecho que debe ir acorde a los cambios sociales. Por ello, ocupando la ciencia de la astronomía y que en ella enseñan los científicos respecto de el perihelio, que no es más que la aproximación de una órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol, así trataré de aproximarnos a un significado de estas instituciones que acabo de mencionar, porque habremos de aceptar que en la ciencia del derecho no hay alguien que posea la verdad absoluta. Es por ello que hablo de nociones y no de definiciones. La acción penal no es otra cosa que un medio por el cual el Ministerio Público, sea federal, estatal o del Distrito Federal, se encarga de recabar los datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la existencia de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Desde luego, ahora con las reformas del 18 de junio de 2008, a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y entre ellos el artículo 21, la acción penal también ahora le corresponde a los particulares en los casos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, esta acción penal tiene su génesis cuando se ha cometido un delito. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes. Regresamos al programa Carta Magna. Estamos con el maestro en Derecho José Fernando González García con el tema la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y escuchamos la disertación de la noción de la acción penal. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Estábamos comentando que la acción penal tiene su génesis cuando se ha cometido un hecho que la ley señala en figura de delito. Esa acción penal no habría tanto problema en definirla porque el legislador no ha presentado una definición de esa institución ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Penal, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que,
podemos recurrir al diccionario para encontrar que la acción no es más que el efecto de hacer, y penal es una cualidad que se le atribuye a cierta institución del derecho, de manera que acción penal es el efecto de hacer lo relacionado con las normas jurídicas que regulan la materia penal, es decir, lo que regula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos jurídicos que tienen relación con la materia penal o que señalan tipos penales. Ahora bien, ese efecto de hacer en materia penal, a partir de las reformas del 18 de junio del 2008, a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde al Ministerio Público, a los particulares cuando se trate de hechos que la ley señala como delitos que se persiguen por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad, o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión, según establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero además, también, y esto hay que observarlo, en términos del artículo 107, fracción 16 de la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia también ejerce la acción penal. ¿En qué supuesto? Cuando una autoridad ha incumplido injustificadamente una sentencia de amparo. Esto lo podemos ver con mucha mayor claridad en ese precepto que acabo de invocar, que es el artículo 107, fracción 16. Bien, en el momento en que se ha cometido un hecho típico, el Estado, por medio del Ministerio Público, interviene para reunir los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es en esos actos cuando el Ministerio Público está preparando el ejercicio de la acción penal mediante las llamadas técnicas de investigación y entre ellas la cadena de custodia. Habría que leer conjuntamente con lo que venimos exponiendo el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque en la preparación del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe recabar los requisitos preliminares o los requisitos de procedibilidad, que son la denuncia, la querella o el acto equivalente. Así, cuando el agente del Ministerio Público cuente con esos datos que acabamos de explicar, entonces hará la clasificación jurídica conforme al tipo penal que le atribuye al imputado, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, que es otra fase de la preparación del ejercicio de la acción penal. En este actuar del Ministerio Público, la policía tiene una intervención sumamente importante porque ahora se trata de una policía científica, sea la policía ministerial o sea la policía de investigación, la que tendrá que desarrollar las técnicas de investigación, la cadena de custodia conforme a los lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que de esa manera el Ministerio Público cuente con datos que le permitan en dado momento ejercer la acción penal ante los tribunales. Y ese ejercicio de la acción penal es entendido como trasladar, y en esto hay que hacer énfasis, oralmente ante el órgano jurisdiccional los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala en figura de delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión.
Y este ejercicio de la acción penal, que ya veremos en qué momento del procedimiento penal inicia, conforme a lo establecen las primeras normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se va a ejercer ahora por el Ministerio Público, los particulares en su calidad de víctimas u ofendidos. ¿Para qué? Para que el órgano jurisdiccional aplique la ley penal y principalmente que se esclarezcan los hechos, se repare el daño a la víctima o al ofendido y en su caso se impongan las penas y medidas de seguridad correspondientes al culpable. ¿Por qué? Porque esto es acorde con el artículo 20, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todo proceso tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Muy bien, hasta aquí la primera sección de la noción de estas instituciones que estamos señalando. En esta segunda sección hablaré acerca de la fuente histórica de la acción penal. Y en el sistema jurídico mexicano tendríamos que hacer una remembranza al informe que rindió el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, el general Porfirio Díaz, el 24 de noviembre de 1903, quien al manifestarse en torno al artículo 21, en síntesis expuso: el Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los tribunales para reclamar el cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden social cuando ha sufrido quebranto. El medio por el cual ejercita consiste en la acción pública para recoger todas las huellas del delito y aún de practicar las diligencias urgentes que tiendan a fijar la existencia del delito y quiénes sean sus autores. Como estamos escuchando, la acción es un medio, según lo consideró en esa época el general Porfirio Díaz, titular del entonces Poder Ejecutivo. Y esa acción consistía en practicar las diligencias para recoger las huellas del delito y para fijar la existencia del delito y quienes hayan sido sus autores. Posteriormente, en 1917, el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Venustiano Carranza, al presentar su proyecto de constitución, expuso igualmente algo muy relevante para la institución del artículo 21, que señala que los jueces mexicanos han sido durante el periodo corrido desde la consumación de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial. Ellos han sido los encargados de averiguar el delito y buscar las pruebas. La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por los jueces que, ansiosos de renombre, veían con verdadera fruición que llegasen a sus manos un proceso que les permitiese desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos contra personas inocentes y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando en sus inquisiciones las barreras mínimas que establecía la ley. Parafraseando lo que acabo de mencionar acerca de el proyecto de constitución que presentó el entonces presidente don Venustiano Carranza, podemos advertir que para esa época los jueces eran quienes se encargaban de recabar las pruebas, practicar la averiguación y señalar a los culpables, de manera que una vez escindida la judicatura de las atribuciones propias del Ministerio Público, la acción penal quedó a cargo del Ministerio Público y no de los jueces. Así que la acción penal la ejercían los ministerios públicos cuando llevaban el conocimiento de un hecho señalado en figura de delito ante los jueces.
Muy bien. Ahora sí, esta acción penal, y ya estamos en la sección tercera que he explicado como una parte de esta intervención, está regulada actualmente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo de ese artículo 21, que establece: el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Es ahí donde encontramos el fundamento del ejercicio de la acción penal. Ahora sí, en la sección que continúa, que regula el ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos el artículo 127, que tiene el epígrafe de competencia del Ministerio Público. Este artículo señala que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley. Hasta ahí, este artículo en lo que nos interesa. Posteriormente, el artículo 131, de rubro Obligaciones del Ministerio Público, expone que para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. Y en su fracción 16 se establece que como obligación tiene ejercer la acción penal cuando proceda. Muy bien. El artículo 145, de rubro ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión, establece que el Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. Ahí es donde podemos observar con mucho detalle que el ejercicio de la acción penal se da cuando el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión ante los tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Que con la audiencia inicial se actualiza el ejercicio de la acción penal según se desprenden de estos artículos que venimos señalando. Pero vayamos al caso concreto. El artículo 211, que refiere las etapas del procedimiento penal, en el primer párrafo, expone: la investigación no se interrumpe si se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Escuchemos entonces con atención que el ejercicio de la acción inicia, en un primer supuesto, con la solicitud de citatoria a audiencia inicial. Segundo supuesto, con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial. Y tercer supuesto, cuando el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Estos artículos orientan el momento preciso cuando se ejerce la acción penal. Y ahora, a mayor complemento, el artículo 255 refiere el no ejercicio de la acción penal. A manera de que nos quede preciso este ejercicio de la acción penal, escuchemos lo que precisa el precepto en cita. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir
que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. Es decir, que el ejercicio de la acción penal solamente se va a dar antes de la audiencia inicial. Esto lo tenemos muy en claro. Ahora, los artículos 429 y 430 del Código Nacional de Procedimientos Penales vienen a robustecer lo que estamos comentando. Amigos, vamos a un corte y continuamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. Estamos con nuestro invitado, el maestro en Derecho, José Fernando González García, con el tema la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, maestro, con su disertación. Muchas gracias, doctor Julio. Retomando la intervención, estábamos invocando el artículo 255 referente al no ejercicio de la acción que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales y señala que antes de la audiencia inicial el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. Bien, como hemos observado, como hemos escuchado respecto de los artículos que hemos citado, 127, 131, 145, 255 y 429, el ejercicio de la acción penal tiene un sentido único que se va a actualizar cuando el Ministerio Público solicite cita para que el imputado comparezca ante el órgano jurisdiccional, cuando solicite la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Muy bien, pero ahora resulta que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 335, señala lo siguiente: una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. Y es ahí donde este método de la antinomia nos lleva a buscar soluciones a esta contradicción de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque si se conservan estas contradicciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces no se cumple con los postulados del párrafo primero del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se respetan los derechos fundamentales del imputado. Veamos un caso práctico. Digamos que para estas fechas la víctima se presenta ante el Ministerio Público a denunciar un hecho tipificado en el Código Penal Federal. Y entonces el agente del Ministerio Público, conforme a este artículo 335, a pesar de que ese hecho típico ya ha prescrito, pues realizará las investigaciones, realizará las técnicas de investigación, recabará la denuncia, recabará todos aquellos datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió, participó en él. ¿Por qué? Porque el artículo 335 de este Código Nacional de Procedimientos Penales señala que una vez que el Ministerio Público haya concluido la fase de investigación complementaria, podrá ejercer la acción penal. Y esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque el mismo artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo que regula una de las formas de terminación de la investigación,
y que es referente al no ejercicio de la acción penal es muy claro. Ese artículo 255 señala: antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. Y una de esas causales de procedimiento del sobreseimiento, conforme a la lectura de ese artículo 327 en su fracción 6, es la relativa a que se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Y esa ley es, en este supuesto que estamos tratando, el Código Penal Federal, que en su artículo 100 señala que la prescripción extingue la acción penal, de manera que no se entiende cuándo el Ministerio Público va a ejercer la acción penal conforme a estos artículos contradictorios. Si cuando termina la investigación complementaria o bien cuando cuenta con datos que establecen la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la existencia de la probable responsabilidad del imputado. Esta es una contradicción que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que no se puede dejar a la deriva. Y ese es trabajo de los legisladores en aclarar esta situación, porque de permanecer en ella, esto se prestaría a serias injusticias, no solamente en contra del imputado, sino también en contra de la víctima u ofendido en tratándose de la prescripción. Pero aún vamos más allá, y cómo ahora con esta antinomia o esta contradicción de normas jurídicas, la acción penal pierde relevancia. ¿Por qué? Porque con la acción penal también se actualiza la competencia del órgano jurisdiccional, llámese juez de control o tribunal de enjuiciamiento. Pero ¿qué sucedería si atendemos a este artículo 335 que señala que el Ministerio Público ejercerá la acción penal una concluida la investigación complementaria? Si es hasta esa fase del procedimiento penal, entonces, ¿qué acontecería si en el proceso penal alguna de las partes promueve una declinatoria o inhibitoria por incompetencia del órgano jurisdiccional? Todo este proceso que costaría al procesado si lleva una defensa particular, o que agotaría a la víctima u ofendido en ese proceso, tendría que llevarse nuevamente a un tribunal competente. Y esto contraviene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no habría una justicia o una administración de justicia pronta. Habría que regresar todos esos registros o esa carpeta de investigación o esa carpeta administrativa o esa causa, si se está ante el tribunal de enjuiciamiento, para que nuevamente el tribunal competente, salvo excepciones que pudieran lograrse de convalidar algunas actuaciones que ya se hayan llevado ante el tribunal incompetente, pero las demás se tendrían que llevarse nuevamente. Y esto es algo que contraviene la justicia pronta y expedita, si de eso se trata ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es en algo en lo que hay que estar muy atentos, porque pareciera ser que el Código Nacional de Procedimientos Penales y propiamente el proceso penal acusatorio y oral es la última alternativa que tiene el Estado para generar en la sociedad la creencia, la seguridad jurídica
o bien ese afianzamiento en la justicia que tanto anhelan los sectores sociales en este estado mexicano. Adelante, maestro, continúe con su disertación de los problemas que presenta la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, doctor Julio César. Si nosotros contáramos con un tiempo más amplio respecto de esta programación, en este estupendo programa que es Carta Magna, podríamos seguir abundando en las circunstancias y problemáticas que se presentan en la contradicción del ejercicio de la acción penal que regula la legislación única en materia procedimental penal. Sin embargo, abordar en estos momentos algunos de los otros problemas que podrían actualizarse rebasaría en mucho su atención y además el tiempo que se nos ha facilitado en esta ocasión. Sin embargo, sí podemos enviar un mensaje a las instancias correspondientes y en este caso al Poder Legislativo para que en dado momento se ocuparan de esclarecer esta contradicción evidente que presenta el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no sean los jueces, para que no sea en dado momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes se encarguen de esclarecer o de interpretar estos artículos que se contradicen. ¿Por qué? Porque entonces, si esto se va a dejar a la interpretación del Poder Judicial, habría un momento muy álgido, porque si cada órgano jurisdiccional va a sentar su propia interpretación respecto de cuándo se ejerce la acción penal, entonces habría criterios diferentes y esto propiciaría una inseguridad jurídica. De manera que corresponde al Poder Legislativo aclarar esta contradicción. Muy bien, hasta aquí, estimados oyentes, agradezco mucho la atención que han facilitado para la exposición de este tema y que tal vez en otra ocasión pueda seguir abordándolo. Agradezco mucho la invitación del doctor Julio César Palacios Escobar, siempre amigo de nosotros y también difusor de la ciencia jurídica. Doctor, le agradezco mucho esta invitación. Muchísimas gracias, maestro en Derecho José Fernando González García. Es un tema muy interesante, la antinomia del ejercicio de la acción penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esos temas tan interesantísimos requieren de más tiempo. Considero que debemos ampliar este tema en otro programa. Lo invito personalmente, directamente le hago esa invitación para que lo abordemos en otro programa, otro día, lo vamos a programarlo y queda usted cordialmente invitado. Desde luego, doctor Julio César, agradezco la anticipada invitación que hace hacia mi persona y agradeceré también a los oyentes de este programa Carta Magna estén nuevamente con nosotros en estas exposiciones de temas tan importantes y tan relevantes del proceso penal acusatorio y oral. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias. El programa Carta Magna con temas relevantes del derecho, la epistemología jurídica, la divulgación de la epistemología jurídica con temas interesantísimos. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo martes.